Hola amigos, el día de hoy hablaremos acerca del análisis en régimen permanente en corriente alterna. El subtema que vamos a tratar es técnica de análisis de supernodos. Ahora bien, para nosotros poder realizar la técnica de análisis en supernodos tenemos que tener en mente las leyes de corrientes de Kirchhoff y el análisis nodal en corriente alterna que hemos estudiado en la clase anterior. La base del análisis nodal es la ley de la corriente de Kirchhoff. Dado que la ley de corriente de Kirchhoff es válida en el caso de los fasores, es posible analizar circuitos de corriente alterna por medio del análisis nodal. Lo que nos interesa a nosotros saber ahora es cómo es un supernodo. Un supernodo incluye una fuente de tensión, ya sea dependiente o independiente, conectada entre dos nodos de no referencia y a cualesquiera elementos conectados en paralelo con ella. Tengamos en mente esto: una fuente de tensión dependiente o independiente conectada entre dos nodos de no referencia. En este ejemplo nosotros podemos ver que tenemos un circuito eléctrico. Este ejemplo es en corriente continua. Hemos puesto nuestro nodo de referencia. Tenemos cada uno de nuestros elementos independientes. Ahora hemos nombrado a un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Como podemos ver aquí tenemos una fuente de tensión, una fuente de voltaje, la cual se encuentra entre el nodo B2 y el nodo B3. Esto es lo que nosotros llamamos o lo que conocemos como un supernodo. De la misma manera es en corriente continua. Cabe recalcar que cada uno de los elementos respectivamente en corriente continua. Supernodo en corriente alterna. Miren, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos nuestro circuito eléctrico, cada uno de nuestros elementos, y tenemos ya nuestro nodo de referencia. En el nodo A y en el nodo B, que son nodos de no referencia, entre ellos se encuentra una fuente de voltaje. Aquí una vez más podemos ver lo que es un supernodo. ¿Está bien? Esto es lo que consideramos como un supernodo, una fuente de voltaje entre dos nodos de no referencia. Ahora, muy bien, ¿cómo se resuelve este tipo de circuitos? Lo que queremos analizar nosotros es B sub B, al cual es nuestro nodo B. Esto es nuestro nodo B sub A, B sub B. La ecuación del supernodo es B sub A menos B sub B igual a nuestro valor de la fuente de tensión. Hemos nosotros sacado la primera ecuación con respecto al supernodo. De aquí podemos despejar el voltaje de un nodo en función de otro. Por ejemplo, si despejamos nuestro nodo A, tenemos que nuestro nodo A es igual a nuestra fuente de tensión más nuestro nodo B. Ahora, muy bien, nuestra primera ecuación surge del supernodo, analizándolo independientemente. Y nuestras segundas ecuaciones o terceras ecuaciones surgen del análisis de cada uno de los nodos, es decir, de las corrientes que entran, de las corrientes que salen, aplicando las leyes de corrientes de Kirchhoff. Y tenemos nuestra segunda fórmula. Ahora podemos sustituir la ecuación 1 en esa ecuación y encontrar el valor del voltaje B. Es decir, de aquí de nuestra ecuación 1 podemos despejar nuestro voltaje B y reemplazamos los respectivos valores. Si de aquí despejamos B y de aquí de la segunda ecuación despejamos voltaje del nodo A, el nodo A, entonces reemplazamos y obtenemos el resultado que deseamos. La pregunta es, ¿en dónde se encuentra localizado el supernodo? Bien, nosotros para empezar debemos nombrar a cada uno de los nodos que tengamos, es decir, nuestro nodo 1 y nuestro nodo 2. Tenemos cada uno de nuestros elementos, pero como observamos aquí tenemos una fuente de voltaje en medio de cada uno de nuestros nodos de no referencia, es decir, en esta parte se encuentra nuestro supernodo. Nos pide calcular B sub 1 y B sub 2, es decir, el valor de nuestro nodo 1 y el valor en voltaje de nuestro nodo 2. Los pasos: identificar el supernodo, determinar los fasores, inductancias y capacitancias, establecer el sentido de corrientes,
formular las ecuaciones de cada nodo y encontrar el valor de cada incógnita, la cual corresponde al voltaje del nodo. Como mencionamos en la diapositiva anterior, tenemos a nuestro supernodo entre el nodo B1 y el nodo B2. Hemos ya analizado nuestro supernodo. Aplicamos las leyes de corrientes de Kirchhoff con las corrientes que entran, las corrientes que salen en cada uno de los nodos. Por lo tanto, establecemos las ecuaciones base en cada una de las corrientes. Analizamos nuestro B1, de la cual sale una corriente IC y entra nuestra corriente en esta fuente, y asimismo en B2 sale IH, sale IR. La pregunta es, ¿qué enuncia la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿De qué depende el número de ecuaciones en el análisis nodal? Ahora bien, planteamos las ecuaciones. Dado el circuito, establecemos la siguiente ecuación: las corrientes que entran más las corrientes que salen. Luego, una vez que tenemos cada una de las corrientes que entran y que salen aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, reemplazamos por su valor en voltaje, o sea, el valor del nodo sobre el elemento en el que esté trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, entonces reemplazamos la IR por B2 sobre la resistencia en la cual está trabajando, y asimismo con cada uno de los elementos de las corrientes. Por lo tanto, al resolver esta ecuación, obtenemos nuestra ecuación 1. Luego del supernodo obtenemos la ecuación número 2, B1 menos B2 es igual a el valor de la fuente de tensión, de la fuente de voltaje. Luego, tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2, simplemente despejamos, sustituimos y obtenemos el valor final de B1 y de B2. Bien chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Recuerden, para el análisis supernodal lo que necesitamos conocer es las leyes de corrientes de Kirchhoff y cómo realizar un análisis nodal normalmente. Obtenemos las ecuaciones de, en primer lugar, nuestro supernodo. Después de identificar el supernodo, obtenemos la ecuación de ese supernodo y luego obtenemos la ecuación de cada uno de los nodos aplicando las leyes de corrientes de Kirchhoff. Debemos tener en mente el análisis supernodal que aprendimos en corriente continua es exactamente igual, solo que en esta vez aplicamos nuestros elementos de corriente alterna. Espero que respondan las preguntas y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.